Son las 7 de la mañana. El desayuno ya está listo. Los niños ya se fueron a la escuela. La ropa ya está en la lavadora. Y sin embargo, estás agotada. No dormiste mal. No cargaste cajas. No corriste un maratón. Pero sientes que no te alcanza el cuerpo. Y entonces viene la pregunta, a veces tuya, a veces de alguien más. ¿Pero qué hiciste hoy? Si no hiciste nada. Este video es para ti, para que entiendas qué está pasando y para que dejes de culparte por estar cansada. Hay un tipo de trabajo que no se ve, que no aparece en ninguna lista de tareas, porque vive dentro de tu cabeza. Se llama carga mental. Y no es solo tener muchas cosas que hacer, es algo más profundo y más agotador que eso. La carga mental es el esfuerzo constante de recordar, planear, anticipar y coordinar todo lo que hace funcionar una familia. Es acordarte de que el miércoles hay junta en escuela, de que a tu hijo le quedan 2 pañales, de que hay que hacer la cita con el pediatra, de que se acabó el aceite, de que tu mamá cumple años la próxima semana, de que tu pareja necesita su ropa limpia para el viaje del jueves. Ninguna de esas cosas es enorme por sí sola, pero todas juntas, todo el tiempo, sin parar, pesan. Imagina tu cerebro como una computadora con 47 pestañas abiertas al mismo tiempo. Algunas están activas, otras están en segundo plano, pero todas están consumiendo energía. Eso es lo que siente tu mente todos los días. Parte de lo que hace tan difícil la carga mental es que es invisible. Cuando alguien lava los platos, se ven los platos limpios. Cuando alguien barre, se ve el piso limpio. Pero cuando tú pasas 20 minutos pensando en cómo organizar la semana para que los niños lleguen a tiempo a sus actividades, que no se empalmen con el trabajo de tu pareja, que haya comida suficiente y que no se olvide la mochila del deporte, nadie ve ese trabajo. Nadie te lo agradece. Muchas veces ni tú misma lo reconoces. Y ahí está el problema. Porque si el trabajo no se ve, parece que no existe. Y si no existe, ¿de qué estás cansada? La socióloga francesa Monique Ecole fue una de las primeras en nombrar este fenómeno en los años 80. Desde entonces, múltiples estudios han confirmado lo mismo. Las mujeres, y en particular las madres, cargan de manera desproporcionada con este tipo de trabajo cognitivo y emocional. No porque sean mejores organizando, sino porque así se los enseñaron, porque así lo esperan los demás, y porque nadie más lo hace si ellas no lo hacen. Pero hay algo más que la logística. Además de coordinar todo lo práctico, muchas mamás también cargan con el peso emocional de la familia. Son ellas quienes notan cuando un hijo está triste, aunque no lo diga. Quienes sienten que algo no está bien entre la pareja y se preocupan. Quienes se preguntan si están criando bien, si están presentes suficiente, si están haciendo lo correcto. Ese monitoreo emocional constante de los hijos, de la pareja, del hogar, de ellas mismas, también agota. Y a diferencia de lavar ropa o hacer la comida, el trabajo emocional nunca termina. No hay un momento en que puedas decir, listo, ya sentí todo lo que tenía que sentir hoy. Está siempre ahí. Quizás te preguntas, está bien, entiendo que es mucho, pero ¿por qué me cansa físicamente si todo pasa en mi cabeza? Porque tu cerebro es parte de tu cuerpo. El esfuerzo cognitivo y emocional sostenido activa el sistema de estrés del organismo. Se libera cortisol, el sistema nervioso se mantiene en alerta, los músculos se tensan. Después de horas o años en ese estado, el cuerpo responde igual que si hubieras hecho un trabajo físico intenso. El cansancio mental es cansancio real, no es debilidad, no es exageración, es biología. Y decirte, descansa un rato, sin resolver la fuente del estrés, es como decirle a alguien que cargó cajas todo el día que piense positivo. No funciona así. No vine aquí solo a decirte que estás cansada. Eso ya lo sabes. Vine a hablar de lo que sí se puede cambiar. Primero, nombra lo que haces. Haz visible tu carga mental para ti misma y para quienes viven contigo. No como queja, sino como información. Yo cargo con esto. ¿Podemos repartirlo? Segundo, delega de verdad. Delegar no es decirle a tu pareja o a tus hijos qué hacer y cómo hacerlo. Delegar es traspasar la responsabilidad completa de algo. Que ellos recuerden, planeen y ejecuten,
sin recordatorios, sin supervisión. Eso es lo que cambia la carga, no solo la tarea. Tercero, suelta la perfección. La carga mental se multiplica cuando sentimos que todo debe hacerse de cierta manera, a cierta hora, con cierto estándar. Pregúntate, ¿esto importa de verdad o solo lo hago así porque siempre lo he hecho así? Cuarto, habla de esto. Con tu pareja, con tus amigas, con tu mamá. Estas conversaciones normalizan algo que no debería ser invisible, y a veces solo nombrar el agotamiento en voz alta ya alivia un poco. Si llegaste hasta aquí, probablemente es porque algo de lo que escuchaste resonó contigo. Y quiero que sepas algo. No estás exagerando. No eres débil. No estás haciendo nada. Estás cargando algo que la mayoría de la gente no ve, no mide y no agradece suficiente. Y merecer descanso no depende de haberlo ganado con trabajo visible. Merecer descanso es simplemente ser humana. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si quieres seguir hablando de estos temas, aquí vamos a seguir. Nos vemos en el siguiente video.